Buen día, chicos. Bueno, deberían estar viendo acá la presentación sobre interfaces de usuario, que es el tema que estamos empezando a ver ahora, que tienen en el apunte, y que yo les voy a dejar esta presentación y también esta explicación en la que voy a comentarles un par de cosas nomás que me interesa especialmente que queden claras para la realización de la siguiente actividad. Porque con esto ya estaríamos pasando a la siguiente unidad, que es un poco más práctica, y vamos a tener que trabajar con otros temas. Entonces, las explicaciones sobre, voy a pasar esto rápidamente, lo que es fundamentalmente una interfase de usuario y la disciplina asociada de diseño que la estudia, que es la HCI, la tienen en el apunte. Me quiero concentrar fundamentalmente en esta diapo en la que se explica el desarrollo de esa disciplina, que es la HCI, la Human Computer Interaction, con lo que fue el desarrollo histórico de las interfaces de usuario y los grandes tipos, ¿sí? Donde nosotros nos vamos a concentrar principalmente en el tipo en el que todavía nos encontramos plenamente, que es la segunda generación, el segundo tipo, que son las interfaces gráficas de usuario. Entonces, hay una primera generación que son las que se conocen como CLI, bueno, ahí está línea de comandos, interfase de línea de comandos, ¿sí? Que son las que además en el texto de Berenguer ustedes las tienen clasificadas de acuerdo a una tipología semiótica, ¿sí? En la cual estas son las de tipo simbólico, en la medida que hay arbitrariedad completa entre los elementos que son controles de estas interfaces y aquello que representan. Esa arbitrariedad está sobre todo dada particularmente para los que no hablamos inglés por el hecho de que son palabras del idioma inglés a partir de los cuales se interactúa con una computadora. Para los hablantes del inglés la arbitrariedad es ligeramente menor, pero de todas maneras no hay representación que me permita reconocer, por ejemplo, lo que va a hacer el comando copy, ¿sí? En una interfase de este tipo, en la medida que yo no sepa manejar el idioma, que ya es un nivel de representación abstracto, ¿sí? Entonces, estas interfaces, que son de primera generación, las típicas de, si alguna vez utilizaron un sistema operativo como DOS, probablemente no, porque ustedes son mucho más jóvenes en el uso de computadoras, pero bueno, en los años 70 y 80 se utilizaban sistemas interfaces de usuario que eran de este tipo, textuales o de comandos. Esas interfaces todavía están por debajo de las interfaces gráficas de usuario, probablemente alguna vez han tenido contacto con ellas, particularmente si juegan videojuegos, o si se han asomado a la cuestión de la programación, porque se siguen usando a la medida que son más confiables, más estables, porque, digamos, utilizan de algún modo, de una forma más eficaz, los recursos que tiene un determinado equipo, digamos, el hardware, son mucho más livianas, ¿sí? Tienen menos capas de abstracción que las que tienen las interfaces gráficas de usuario, que es la segunda generación. Esa segunda generación está relacionada fundamentalmente con el desarrollo de una serie de innovaciones de diseño de interfase, ¿sí? De las cuales la más conocida de ellas es la metáfora del escritorio. Y ahí es donde viene de nuevo la conexión con el texto de Berenguer, en el que habla de la metáfora como un elemento básico o central del diseño de las interfaces, ¿no? Se introducen por primera vez en las interfaces gráficas de usuario a través de esa metáfora sobre la cual funciona la mayor parte de los sistemas operativos del presente, que es el escritorio, ¿sí? Entonces, las GUI o interfaces gráficas de usuario, para Berenguer también estarían en términos semióticos en el tipo icónico, en la medida que acá yo sí puedo reconocer algunos elementos que me son familiares dentro de la interfase
y a partir de eso me evito que alguien tenga que explicarme para qué sirve tal icono o tal representación en la pantalla, y puedo, por ensayo y error, si la interfaz está bien diseñada para el tipo de usuario, para el tipo de conocimiento sobre el mundo que el usuario tiene, entonces podrá controlarla sin necesidad de leerse un manual o manejarse de memoria algunos comandos como era necesario en las interfaces de comandos, las anteriores. Dentro de ese grupo, siendo un grupo diferenciado, pero no de otro tipo, están las que se conocen como las NUI o las interfaces de usuario de gestos naturales. Esas son las que amplían de algún modo el repertorio de las interfaces gráficas de usuario, incorporando algunos gestos en la interfase de tipo natural, ¿no? Son las interfaces que vemos fundamentalmente en los dispositivos táctiles, ¿sí? Donde primero ya desaparece el ratón como puntero señalador, y la interfase tiene la capacidad de reconocer gestos naturales de, por ejemplo, nuestros dedos, y ahí aparecen algunos movimientos que las interfaces gráficas de usuario que utilizan un ratón son difíciles de poner en práctica, como puede ser, por ejemplo, la utilización de dos dedos al mismo tiempo, ¿no? Para hacer un zoom, por ejemplo, ¿sí? Es algo que en una interfase gráfica mediada por un mouse tenemos que hacer de alguna otra forma. Para Berenguer, en el mismo texto que ustedes ya leyeron, la siguiente generación de interfaces, de la cual nosotros ya tenemos algunos ejemplos, pero todavía no está plenamente instalada en la vida cotidiana, serían las interfaces de tipo inmersivas o en 3 dimensiones, ¿no? Donde él dice que ahí entraríamos en un tipo de signo de los que se conocen como indiciales, donde ya nosotros podemos utilizar varias partes del cuerpo como controladores de la interfase, movimientos, gestos, el propio desplazamiento del cuerpo con efectos adentro de la interfase, y ahí es donde tenemos los ejemplos de las interfaces de realidad virtual o de realidad aumentada, de las cuales ya hay algunos desarrollos, pero todavía no están completamente instaladas como interfaces principales. Y no dejan de depender en alguna medida de ciertos principios básicos de las interfaces gráficas de usuario, ¿sí? Bueno, entonces esa era la diapo principal que yo les quería explicar, y quiero seguir con esta que les voy a mostrar ahora respecto de los tipos de interfaces gráficas. Esto lo tienen explicado también en el apunte, pero por las dudas lo quiero poner. Las interfaces gráficas tienen algunas características, esto lo van a leer en el apunte, así que me salto a la siguiente, pero lo que me interesa puntualmente es que reconozcan que hay dos tipos dentro de las interfaces gráficas, que son las llamadas directas, donde los elementos de esa interfase se presentan de modo literal, es decir, no hay esa metáfora que está en el origen de las interfaces gráficas, no está visible en una interfase directa, sino que justamente son literales. Hay botones que tienen etiquetas que llevan a lo que sería el contenido literal sin utilizar algún tipo de representación mediante el cual el usuario pueda deducir o formar un conjunto integrado, ¿sí? Que le permite navegar el contenido. Por el contrario, bueno, un ejemplo de ese tipo de interfaces puede ser esto, que es los resultados de un buscador como Google, donde fíjense que acá sí tenemos un atisbo de lo que sería una interfase metafórica, que es la que les explico en un momento, en las tapas de los libros, donde ahí hay una representación que yo podría asimilar al objeto libro real representado ahí. Pero todo lo demás, lo que parece listado, ¿sí? Y que a su vez es un control que me lleva al objeto de mi interés, que es el libro, sería de tipo interfase directa.
No hay una metáfora ahí, ¿sí? No hay una librería, una biblioteca de la cual yo extraigo los libros para leerlos, sino que hay títulos en los cuales están escritos los nombres de los libros y yo a partir de eso puedo navegar el contenido. Otro ejemplo, bueno, de este especialista en usabilidad que vamos a ver en varios momentos de la materia. Esto también es un ejemplo de interfase gráfica, pero de tipo directa. No hay una metáfora acá en la cual yo esté consultando algo diferente a lo que está literalmente a la vista. Y este sería un ejemplo de interfase gráfica de tipo directa en una aplicación móvil también, ¿sí? El siguiente tipo, que también son interfaces gráficas, son las que se conocen como metafóricas o de simulación. Hay los elementos de la interfase que están en el origen de las interfaces gráficas, pero que ahora forman parte de un subconjunto bastante acotado, en donde yo lo que voy a tener es la representación de un espacio, de una actividad, de un lugar, y donde todo eso está integrado en una metáfora o en una simulación conocida por el usuario y que le permite aproximarse a algo que no conoce a partir de ese conocimiento previo, ¿no? En general, estas interfaces no las vamos a encontrar en cualquier tipo de contenido, sino que están asociadas a la calidad de interacción exploratoria que estuvimos revisando en el foro hasta hace unos días atrás, y suelen estar presentes también en los géneros de tipo promocional, ficcional, educativo o artístico, ¿sí? Promocional puede ser el ejemplo de varios portfolios que ustedes encontraron incluso como ejemplo. Ejemplos de estas interfaces pueden ser, fíjense, a diferencia del calendario que veíamos recién de interfase directa, este es un calendario de una aplicación móvil, en una aplicación móvil, donde fíjense cómo están planteadas los días, las horas, ¿sí? La posibilidad de de modificar el tamaño de la tipografía, de compartir, como si esto fuera efectivamente una hoja, ¿sí? Acá hay la metáfora del calendario el objeto calendario vintage, ¿no? Incluso acá esto aparece como una suerte de agenda en la que yo tengo algunos elementos guardados, ¿sí? Que puedo ir retirando, ¿sí? Bueno, acá hay otro ejemplo donde cómo se materializan como diseños esas interfaces metafóricas, pero me interesa una cuestión más, que es la clasificación. Las interfaces metafóricas pueden ser fundamentalmente de tres tipos. De objeto son las más comunes, ¿sí? Donde yo tengo la representación de un objeto conocido por el usuario a partir del cual se interactúa con los contenidos. Pueden ser de espacio, donde hay objetos y espacios representados, integrados en una única metáfora coherente en tamaño y en navegabilidad, conocidos por el usuario, ahí tienen algunos ejemplos, y la última, la más compleja y la más rara en la web es la de actividad. No es tan rara, por el contrario, en las aplicaciones móviles, porque la de actividad es la más compleja de construir en términos de diseño y de programación, y va a incluir representación de espacio y representación de objetos conocidos por el usuario a partir de una misma metáfora, una misma simulación. Una cuestión importante cuando piensen en ejemplos de metáfora de simulación es que en general esas metáforas de simulación, sobre todo en la web, por el tipo de desarrollo que implican, no suelen sostenerse más allá de algunas primeras pantallas. Una excepción a esto puede ser el caso, por ejemplo, de las visitas virtuales a museos, ¿no? Donde a lo mejor toda la interfase del sitio, una gran parte está planteada como interfase metafórica y no hay elementos como interfase directa. Pero en muchos casos, por ejemplo, en los sitios para niños o en los sitios promocionales, puede ser que haya una o dos pantallas iniciales en las que yo pueda hacer un recorrido adentro de una interfase de simulación y después me salgo en los siguientes niveles para seguir navegando dentro de una interfase directa.
o en algunos casos pueden estar combinados, ¿no? Yo estoy adentro de la interfase de simulación, pero hay algunos elementos, ventanas que se abren para ver detalles, etcétera, donde ahí la metáfora desaparece y vuelvo a estar adentro de una interfase directa. Esto para que tengan en cuenta que no necesariamente una interfase metafórica va a ser todo el tiempo, en todos los momentos de la navegación metafórica, porque en algunos casos eso entorpece la navegación o es muy difícil de realizar, de construir a nivel de diseño y de programación. Bueno, con esto quiero hacer la aclaración principal respecto de estos temas y ahora les comparto este video y las páginas del apunte en el cual esto está desarrollado en más detalle.